del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo il martirio di Stefano, la corsa della parola di Dio Martirio de sembra Estéfano, subire la fuerza de la una palabra de battuta Dios di arresto per lo scatenarsi para- di una violenta persecuzione después se contro la desencadena Chiesa di Gerusalemme. una persecución en la A iglesia seguito de di ciò, gli Jerusalén. apostoli rimangono a Gerusalemme, mentre molti cristiani Los si apóstoles disperdono in altri luoghi della Giudea e in se van Samaria. a otros lugares de Judea y de Samaria. Nel libro degli Atti, El libro la de los persecuzione Hechos, appare come lo stato la permanente della persecución vita dei aparece discepoli. como un estado In permanente en la accordo con vida de quanto los detto da discípulos. Gesù, se hanno perseguitato me, Y decían, perseguiteranno anche voi. como han perseguido a mí, Ma las decía Jesús, persecuciones, os invece perseguirán di también a spegnere vosotros. il fuoco della La persecución, en vez de lo apagar el alimenta fuego de ancora la di più. evangelización, lo aumenta Abbiamo cada vez sentito más. cosa ha Hemos fatto il diacono oído Filippo, qué ha hecho el che diácono incomincia Felipe. a evangelizzare Comienza a le città della evangelizar Samaria. en la ciudad de E Samaria. numerosi sono i segni Y di numerosos son los rivelazione e signos guarigione de che curaciones accompagnano que l'annuncio della acompañan parola. el anuncio de la palabra. A questo punto lo Spirito Santo El Espíritu segna Santo una nuova tappa marca del una viaggio nueva del Vangelo. etapa del Spinge viaje del Filippo ad Evangelio. andare Empuja a incontro a uno Felipe straniero a ir a encontrar un dal extranjero cuore aperto a Dio. con el corazón abierto a Filippo si Dios. alza e Felipe parte con se eleva slancio e su una strada y deserta e sobre un pericolosa camino desierto y incontra un alto peligroso funzionario encuentra un alto della regina funcionario di de la Etiopia, reina de Etiopía, amministratore dei suoi tesori. administrador de sus Quest'uomo, un tesoros. eunuco, dopo essere stato a Gerusalemme per il culto, Después de haber sta estado en tornando al suo Jerusalén paese. por el culto, vuelve a Era su un país. proselito Era giudeo un prosélito dell'Etiopia. judío de Seduto in Etiopía, carrozza, legge il sentado rotolo del en la profeta carroza. Isaia, in particolare il quarto canto del servo del Signore. En el cuarto canto del profeta Isaías, en el del siervo del si Señor, accosta alla Felipe carrozza se acerca a la carroza e gli chiede: y le capisci quello pregunta, che stai leggendo? ¿comprendes lo que estás leyendo? El etíope risponde, le dice, e come potrei capire se cómo nessuno mi guida? podré comprender si nadie me Quell'uomo guía? potente Aquel hombre riconosce di potente avere reconoce bisogno di essere guidato que per tiene un sueño, comprendere el la de ser parola guiado di Dio. para Era comprender il la grande palabra de banchiere, Dios. era il ministro Era el ministro de dell'economia, Economía. aveva tutto il potere Tenía dei todo el soldi, poder de los ma dineros, sapeva che senza pero la sabía spiegazione que sin la non poteva explicación capire, no podía era comprender. Era humilde. E questo dialogo tra Y este Filippo diálogo e entre l'Etiope Felipe y el fa etíope riflettere anche sul fatto che non hace basta leggere comprender la sobre el hecho scrittura, que no basta leer las occorre escrituras, es necesario comprenderlas en el trovare il sentido, succo, encontrar andando oltre como la scorza, la attingere lo trama, spirito che esperar que anima el la espíritu lettera. que anima Come disse la Papa letra, Benedetto comprenderlo, all'inizio del sinodo como sulla dice parola al di comienzo Dio, del sínodo sobre la palabra de leggesi Dios. la vera lettura della Sacra Scrittura La verdadera lectura non de è la Sagrada solamente Escritura no es solamente un letterario, fenómeno literario, è il movimento della es mia el esistenza. movimiento de mi existencia. Entrare nella parola di Entrar Dio, en la palabra essere de Dios disposti y a estar uscire dai dispuestos propri a salir de limiti los propios per límites incontrare e para encontrar a y Cristo, conformarse che è la a parola Cristo, que es la vivente del palabra Padre. viva. Chi è dunque il protagonista, ¿Quién es el di questo che protagonista leggeva de esto l'Etiope? que leía el etíope? Filippo offre al suo interlocutore la Felipe chiave di ofrece lettura. a su interlocutor la Quel clave mite de la servo lectura, la llave de la sofferente che lectura. non reagisce al male ¿Quién es el que con no il reacciona male, al mal e che con pur el se mal considerato fallito y que e es sterile
e infine considerado tolto di mezzo, fracasado, libera il popolo estéril, dell'iniquità e porta que libra al frutto pueblo per de Dio, su è iniquidad. proprio quel Cristo che Es Filippo e justamente la aquel Chiesa Cristo tutta que Felipe y annunciano, toda la che iglesia con la anuncian. Pasqua Es con la Pascua, ci ha redenti tutti. y con la Pascua nos ha redimido a Finalmente todos. l'Etiope Finalmente el riconosce Cristo etíope reconoce a Cristo e chiede il battesimo y pide el bautismo. e professa la fede Y nel Signore profesa Gesù. la fe en el Señor Jesús. È bello questo racconto, Es hermoso este relato. ma chi Pero ha ¿quién spinto ha Filippo ad empujado a andare al Felipe deserto a ir al desierto per incontrare questo uomo? para encontrar a este hombre? Chi ha spinto ¿Quién ha Filippo empujado a ad Felipe accostarsi a acercarse alla carrozza? a la carroza? È lo Spirito Santo. Es el Espíritu Santo. Lo Spirito Santo El è il Espíritu Santo es el protagonista de la evangelizazione. evangelización. Padre, io vado a evangelizzare. Padre, yo voy a cosa fai? evangelizar. Sí, ¿qué Io haces? annuncio il Vangelo, Yo anuncio el e dico chi è Evangelio y Gesù, digo e que Jesús. cerco di convincere Trato la de gente convencer che a la Gesù è Dio. gente quién Caro, es Dios. questo non è Querido, evangelizzazione. esto no es Se non evangelización. c'è lo Spirito Si no Santo, está el non c'è Espíritu Santo, no hay evangelizzazione. evangelización. Questo può essere Esto proselitismo, puede può ser essere, proselitismo, pubblicità. puede ser publicidad. L'evangelizzazione La evangelización parte lasciare dallo del Spirito Santo, dejar que el sia Espíritu Lui Santo a sea Él spingerti el que empuje all'annuncio, al anuncio, con con la testimonianza, el testimonio, anche con il martirio también e con con la el parola. martirio y con la palabra. Dopo aver fatto incontrare Después de haber hecho encontrar con il al risorto, etíope con el resucitado, l'Etiope incontra Gesù risorto, el etíope encuentra a perché Jesús capisce resucitado porque comprende quella profezia. esa profecía. Filippo Felipe scompare, desaparece. lo Spirito El Espíritu li prende e lo invia a fare un'altra cosa. le envía a hacer otra cosa, otra misión. Ho detto che protagonista He dicho que dell'evangelizzazione protagonista de la Santo. evangelización es el Espíritu E Santo. qual è il segno? ¿Y cuál es che el tu, signo? Que tú, cristiano, cristiana, sei un evangelizzatore, la se gioia. eres un evangelizador, es la Anche nel alegría. martirio. También en E el Filippo, martirio. pieno di Felipe, gioia, lleno de andò alegría, un'altra parte a predicare il Vangelo. va a otra parte a predicar el Che lo Evangelio. Spirito El faccia di Espíritu tutti noi haga de battezzati, todos nosotros bautizados, uomini e donne hombres y mujeres que anuncian el Evangelio per attirare gli altri, para atraer a non los assieme demás a Cristo, a Cristo, que saben hacer lugar a la acción de Dios, que saben hacer a los demás volver libres y responsables delante del Señor. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento de la lengua española, se presentan los peregrinos y luego el Santo Padre hará la síntesis Santo de la Padre, catequesis. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, como hemos escuchado en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, después del martirio de Esteban, se desató en Jerusalén una violenta persecución contra la Iglesia. Muchos cristianos tuvieron que dejar la ciudad y se dispersaron por Judea y Samaria. Esa persecución, en lugar de detener la evangelización, la impulsó. Y así lo observamos en el testimonio del diácono Felipe, que fue a evangelizar las ciudades de Samaria, donde el anuncio de la palabra estaba acompañado por muchos signos de liberación y curaciones. Fue también durante esa misión que el Espíritu Santo llevó a Felipe hacia un extranjero
que se dirigía a su tierra e iba leyendo el cuarto canto del siervo del Señor del libro de Isaías, sin comprender su significado. El diálogo entre Felipe y ese hombre que reconoció no entender la palabra de Dios nos dice que no es suficiente leer la Escritura, ya que la clave para entenderla se encuentra en Jesús, palabra encarnada del Padre, que con su misterio pascual le da pleno sentido. El encuentro con Felipe impulsó al etíope a pedirle el bautismo, que al recibirlo lo convirtió en un hombre nuevo y lo marcó con el sello de la alegría del Espíritu Santo, fuente de esperanza para su camino. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Hoy, memoria litúrgica de los ángeles custodios, pidamos al Señor que nos conceda, por su intercesión, el don de su Espíritu Santo, para que haga de todos nosotros los bautizados anunciadores valientes del Evangelio, dando cabida en nuestra vida a la acción de Dios que nos hace criaturas nuevas y criaturas libres. Que el Señor los bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión en esta mañana. Os agradecemos habernos acompañado y en nombre de mis compañeros Javier Lozano, Eduardo López y Verónica Vega, pues que han transmitido desde Roma esta transmisión, pues buenos días y nos despedimos.